Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 29 de enero, 29 del mes de Tebet. Llevamos 481 días de guerra con 90 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Y aquí estamos promediando la primera etapa del acuerdo de liberación de los rehenes, esperando la segunda, esperando que comience, que se cumpla, y con una intensa presión de Estados Unidos que se hace sentir efectivamente. El gobierno norteamericano quiere que todos los rehenes vuelvan a casa y que el cese de fuego temporal se convierta en permanente, que esto marque el fin de la guerra. Y vamos a ver qué nos dicen hoy los diarios y otros medios en Israel. Comenzamos por Yediot Aharonot y su titular Camino a la segunda etapa del acuerdo, contactos para lograr un acuerdo integral en Medio Oriente. En la bajada, Yediot avanza un adelanto exclusivo de este diario. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, llevó a cabo contactos en Arabia Saudita para lograr entendimientos que incluyan la concreción de la segunda etapa del acuerdo entre Israel y Hamás, cese de fuego y liberación de los rehenes, la reconstrucción de la Franja de Gaza y, abro comillas, una vía de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Witkoff está hoy en Israel, dice el diario, y agrega, el mensaje que transmitió Washington a Jerusalén, el rumbo es positivo, pero se necesita más trabajo. En el artículo relacionado con este tema, Yediot señala también que Witkoff tiene previsto visitar el corredor Netzarim en la Franja de Gaza, decían otros medios hoy, para ver de primera mano, para controlar él mismo cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, el control de la gente que vuelve hacia el norte de la Franja de Gaza a sus hogares o lo que queda de sus hogares. Y también está aquí Witkoff para llevar a cabo conversaciones de preparación para la negociación de la segunda etapa del acuerdo que, según lo que establecieron las partes, debería empezar el día número 16 de la primera etapa, o sea, la semana que viene. Yediot también destaca que está previsto que el primer ministro Benjamin Netanyahu sea recibido la semana próxima, se habla del martes, por el presidente norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca. La oficina del primer ministro difundió un comunicado anoche en el que indican que Trump invitó a Netanyahu al encuentro, que será el próximo martes, y que Netanyahu es el primer líder extranjero invitado a la Casa Blanca en el segundo mandato de Trump. En la invitación a Netanyahu, Trump escribió, abro comillas nuevamente, deseo dialogar con usted acerca de cómo traer paz a Israel y sus vecinos y sobre los esfuerzos para enfrentar a nuestros enemigos comunes. Más allá de que todavía no está confirmada a esta hora la fecha exacta, Yediot Aharonot también destaca, al igual que otros medios, que en Israel hay temor por la posible influencia que pueda tener el gobierno de Qatar en el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. El motivo es que Witkoff, que es empresario en el rubro inmobiliario, tuvo en el pasado amplias relaciones comerciales con el gobierno de Qatar, que, como sabemos, es cercano a Hamás. En el verano de 2023, Qatar invirtió $623 millones en la compra del famoso hotel Park Lane en Nueva York. Se lo compró al conglomerado de empresas liderado por Steve Witkoff, que lo tenía en su propiedad desde hacía una década. Pero el grupo estaba enfrentando en ese momento serias dificultades, no podía mantener más esa propiedad y el gobierno de Qatar lo salvó.
lo rescató a Witkoff y a sus socios del desastre financiero que se les venía. Fuentes de alto rango citadas hoy por Yediot Aharonot dicen que a ese nivel, o sea, funcionarios de alto rango en Israel, dicen que hay temor de que entre Witkoff y los cataríes haya una relación demasiado cercana, dicho esto también entre comillas, y que los cataríes le hablan al oído y podrían tener demasiada influencia sobre él. De todas maneras, al mismo tiempo, aclaran que en Israel valoran mucho a Witkoff, que todo aquel que lo conoce sabe que tiene una profunda conexión con Israel y conoce las necesidades de seguridad del país. En la misma medida, dice Yediot Aharonot, existen temores por la probable influencia que pueda tener el gobierno en Doha en Donald Trump y su gente. La influencia de Qatar es crítica de cara a la negociación de la segunda etapa del acuerdo de liberación de los rehenes, que, como dijimos, comenzarán la semana próxima. En el gobierno israelí, allí vemos este tema también tratado en Al Arabiya en las últimas horas, y decía que en el gobierno israelí algunos ministros están convencidos de que las conversaciones fracasarán y que con toda seguridad Israel volverá a los combates en la Franja de Gaza, ya que tienen serias dudas de que Hamás vaya a aceptar las condiciones del gobierno en Jerusalén, que son desarme de la Franja de Gaza, expulsión de los líderes de Hamás y no involucramiento de Hamás en la franja en lo que se conoce como el día después de la guerra, o sea, no estar en el gobierno. Al mismo tiempo, y siempre según este informe de Yediot Aharonot, algunos funcionarios del gobierno israelí creen que Witkoff y Trump no se apresurarán a permitirle a Netanyahu retomar la guerra en Gaza y pondrán sobre la mesa una serie de tentaciones, dice el diario, que le harán muy difícil elegir ese camino, o sea, la guerra. ¿Cuáles serían esas tentaciones? Podrían ser sanciones a Irán, normalización de relaciones con Arabia Saudita, comenzar el diálogo sobre un acuerdo de mutua seguridad con Estados Unidos y duras sanciones contra la Corte Penal Internacional de La Haya. Sobre esto vamos a volver en unos minutos. Para Netanyahu será muy difícil decirle que no a Trump frente a todo esto y perder todas estas cosas que acabo de enumerar. Hay quienes notaron que últimamente Netanyahu en sus declaraciones públicas insinúa que Israel no necesariamente va a volver a los combates del tipo que hemos visto antes del cese de fuego en la Franja de Gaza, si fracasan las negociaciones por la segunda etapa del acuerdo. Abro comillas, si debemos volver a la guerra, lo haremos por nuevas vías y con gran fuerza, dijo esta semana el primer ministro Netanyahu. Algunos analistas interpretaron esto como que Netanyahu insinúa que no habrá una nueva incursión terrestre masiva en la Franja de Gaza como la que vimos hasta ahora, sino más bien técnicas que se conocen como técnicas de combate quirúrgico, o sea, en puntos o lugares específicos, y también eliminaciones selectivas. Pero esto, como sabemos, pondría en peligro al gobierno de Netanyahu, porque aquí viene el frente interno, por la postura del ala de extrema derecha de su gobierno, que es cierto que últimamente se redujo por la renuncia del ahora exministro Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que sigue en el gobierno, amenaza con que si Israel no vuelve a la guerra después de la primera etapa del acuerdo, él también va a renunciar, y ahí el gobierno se queda sin mayoría parlamentaria y cae. En medio de todo esto, anoche los demócratas del Senado en Estados Unidos bloquearon un intento de los republicanos de impulsar una ley para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional
por las órdenes de arresto que emitió contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. El resultado de la votación fue 54 a favor y 45 en contra, o sea que a los republicanos le faltaron 6 votos para poder aprobar la ley. Se espera que ahora venga una negociación entre demócratas y republicanos que quizás requiera hacer algunos cambios en la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes con mayoría republicana. Según Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, Trump está considerando la posibilidad de impulsar esas sanciones a través de una orden ejecutiva firmada por él. Hablamos ahora de una tragedia que sucedió en la mañana de ayer en la Franja de Gaza y se dio a conocer anoche. Un contratista civil del Ministerio de Defensa murió en un incidente de lo que se denomina fuego amigo en el centro de la Franja de Gaza. Se trata de Yaakov Kobi Avitan, de 39 años de edad, de la ciudad de Eilat, casado y padre de 3 niños. Avitan fue contratado para operar una excavadora para limpiar estructuras en el área del corredor Netzarim en la Franja de Gaza, en el centro de la franja, de donde el ejército israelí se está retirando. Era uno de muchos, y digo muchos, miles de civiles con experiencia en construcción que el ejército contrató en distintas etapas para tareas de demolición, entre otras. Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contratista llegó vestido de civil a un puesto del ejército dentro de Gaza, en un área donde todavía hay tropas desplegadas, y fue identificado erróneamente como terrorista por el soldado que custodiaba el puesto militar, que abrió fuego contra Avitan y lo mató. La División de Investigaciones Internas de la Policía Militar investiga lo sucedido. Por ejemplo, por qué iba vestido de civil, si hubo disparos de advertencia, si le avisaron, le gritaron, le ordenaron que se detuviera, y si el tema del trabajo de civiles en el ámbito militar y en la Franja de Gaza o cualquier otro sitio de combate está organizado, previsto y ordenado como corresponde. Y del sur nos vamos al norte, como solemos hacer. Lo que estamos viendo son imágenes que circulan en las redes sociales de un ataque aéreo de Tzahal en el área de Nabatie, en el sur del Líbano. Un ataque de gran envergadura que sucedió anoche, apenas 2 días después de que se extendiera el cese de fuego. El ejército israelí dijo que atacó un camión y otros vehículos de Hezbollah utilizados para transferir armas al sur del Líbano en violación del acuerdo de cese de fuego. Allí vemos más imágenes y el Ministerio de Salud del Líbano informó que 14 personas resultaron heridas en el ataque aéreo, aunque algunos medios dicen que fueron 24, hay distintas versiones. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, que es una agencia estatal, informó que alrededor de las 19:30 de ayer se produjo un ataque con un misil guiado que tuvo como objetivo un pequeño camión de verduras en Nabatie el Fakwa, que se encuentra al norte del río Litani, pero a solo 10 kilómetros de la frontera israelí. Otros medios aseguran, y también en redes sociales aseguran, que ahí había una playa de estacionamiento de un negocio de compra-venta de automóviles y allí estaban exhibidos los vehículos. Según el acuerdo de cese de fuego, Hezbollah tiene que retirarse a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, mientras que Israel tiene derecho a atacar toda amenaza que considere inminente y debe avisar de amenazas menos inmediatas al comité del que habíamos hablado ampliamente, que está liderado por Estados Unidos y que también integran representantes del Líbano, Israel, Francia, Estados Unidos y
la Fuerza Internacional de Paz de la ONU. La oficina del primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, difundió un comunicado en el que criticó el ataque. Lo hizo durante justamente una llamada telefónica con el general estadounidense Jasper Jeffers, que es el encargado, el que preside este comité, y de acuerdo con el comunicado, Mikati instó a una postura firme para garantizar que Israel cumpla su parte del acuerdo. De Hezbollah no dijo nada. Y del Líbano pasamos a Siria porque el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, visitó en la tarde de ayer el lado sirio del monte Hermón y desde allí dijo lo siguiente. Estoy aquí para verificar que Tzahal esté bien preparado en defensa y ataque para una permanencia prolongada en los puestos militares del monte Hermón. Tzahal permanecerá en la cumbre del Hermón y en la zona de contención por tiempo indefinido y limitado para garantizar la seguridad de las poblaciones de Ramat HaGolán y el norte de Israel y de todos los ciudadanos de Israel. No volveremos a la realidad del 7 de octubre y no dependeremos de otros para defendernos, aquí y en todas partes. Nosotros solo confiamos en los comandantes y en los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, del servicio regular y de la reserva para brindar seguridad a los habitantes de Israel. El ministro Katz se estaba refiriendo a la zona de amortiguación en el lado sirio de la frontera que Israel tomó inmediatamente después de la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al-Assad el mes pasado. Israel dijo en ese momento que la toma de control del área de amortiguación es una medida temporal destinada a evitar que fuerzas hostiles se aprovechen o intenten aprovechar el vacío de poder que se produjo en Siria después de la caída del régimen para entrar en esa zona estratégica y amenazar al territorio israelí. Además de las declaraciones del ministro Katz sobre esta presencia de tropas israelíes allí en Siria hasta nuevo aviso, el ejército israelí mostró imágenes de la construcción de lo que denomina puestos militares temporales en la cima del lado sirio del monte Hermón y allí se quedará entonces hasta que la situación cambie y sea satisfactoria a ojos de las autoridades israelíes. Y del lado israelí del lado sirio nos vamos más precisamente a Jerusalén, del lado israelí, porque el titular del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, amenazó con derrocar al gobierno a menos que apruebe una ley de reclutamiento que exima a los jóvenes ultraortodoxos, a los estudiantes de Torá, del servicio militar. Deri le dio al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su coalición un plazo de 2 meses y advirtió que si hasta entonces no hay una nueva ley de enrolamiento o de no enrolamiento, como ya se la conoce en los medios de comunicación israelíes, iremos a elecciones. Este ultimátum de 2 meses coincide con el momento en que se debe aprobar la ley de presupuesto nacional en el mes de marzo, que si no se aprueba, como establece la ley israelí, si no se aprueba el presupuesto nacional, el gobierno cae automáticamente y entonces hay elecciones anticipadas. Mientras tanto, continúan por segundo día consecutivo manifestaciones de jóvenes ultraortodoxos, principalmente en Jerusalén, que cortaron el tránsito y protestaron con consignas tales como moriremos pero no nos enrolaremos al ejército, y también insultaron y le gritaron a los agentes de policía que trataban de despejar las calles, llamándolos, entre otras cosas, nazis.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a sumarse, a suscribirse. Ya nos estamos acercando a los 10.000 suscriptores y sería fantástico que nos ayuden a llegar a esa cifra e incluso a superarla. Y los invito también a sumarse al grupo de amigos del canal haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana, un gran día mañana con liberación de 3 rehenes aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.